Bueno, nuevamente buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por estar aquí, por sumarse. Ahora vamos a leer también algunos de los mensajes del chat que van presentando. Sería el nuevo taller del proyecto del arte de cuidar, que es un proyecto que lleva adelante la Cooperativa de Trabajo en Sueños de Ciudad de Trelew, Chubut, en el marco digamos, con el financiamiento del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, que es un proyecto llamado Articular. Con lo cual se han diseñado una serie de talleres, en el cual, bueno, me ha tocado a mí participar en algunos de ellos. Gustavo Sosa, abogado, coordinador de la jugadora de cooperativas mutuales de cuidado, director del Centro de Estudios de Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. También ha estado en los talleres Constanza Salvador, de la Dirección Nacional de Política de Adultos Mayores, de INAPAM. Y bien, ahí estaba también conectada la gente de la Cooperativa en Sueños, estaba Victoria, estaba Adrián. O sea, no sé si quieren hacer algún comentario, chicos, chicas, si no, arrancando a ver un poquito el tema de hoy. Y de la mejor manera esta tarde, de lunes, que arrancamos siempre complicado. Como todas las semanas. Tengo una presentación, a ver si la pruebo. Voy a abrirla. Bueno, allí se están presentando, tenemos gente de muchas provincias, de Chubut, de Formosa, de Misiones, de Chaco, de Buenos Aires, y ahora sigo viendo, no había todos. Entonces, bueno, a ver, ahora sí, estamos en condiciones de proyectar. Bueno, confirmenme así si lo ven bien. Esta es una serie de presentaciones que es la tercera. Recuerdan que arrancamos ya por diciembre. Después hicimos un taller sobre una película que estaba cargada en Netflix, 100 días con la Tata. Y ahora volvemos, y mi propuesta es abordar, ahora que estamos en medio del debate, o por lo pronto el debate de proyectos vinculados a nuestras actividades, creo que estaría bueno pensar un poco nuestro rol, nuestra actividad, nuestra organización cooperativa también en el marco de este rol, frente a estos proyectos que ahora se van a debatir, van a escuchar mucho, pero veremos cuánto lograremos avanzar en ellos, ¿no? Pero lo importante es tener un conocimiento, porque ocurre, estoy admitiendo, que muchos de estos proyectos quizás no son conocidos y muchas veces escucha, bueno, hay que apoyar, que apoyamos qué. ¿De qué se trata? Bueno, la idea es poner un poquito en orden estas ideas y tratar de buscar, digamos, mecanismos luego de acción que puedan influir y que puedan ayudar en los proyectos aquellos que se entiendan que son positivos. Desde la red de cooperativas de cuidados, desde la incubadora de cooperativas de cuidado, hemos trabajado, colaborado, incidido, digamos, para que los proyectos vinculados al sector puedan tener un tratamiento legislativo correspondiente y esperemos una aprobación en el futuro. Es un camino complejo, el camino parlamentario, el camino de los proyectos de ley, pero es un camino que toda ley ha transitado previamente y si había personas, grupos que detrás conocían de qué se trataba y
o militaban, acompañaban al mismo, esto podía ser, obviamente, mucho más, esto es de por sí mucho más beneficioso. Mientras tanto, sigan presentándose en el chat. Cualquier cosa, después hacemos una lectura. Se ve bien la pantalla, ¿no? Se ve bien. Cualquier cosa. Ahora voy a avanzar. Flequita. Esperen que cargué lo. Porque este tenía unos cambios. Acá. El que corresponde. En un segundito, tengo de paciencia. A ver si ahora con este. O sea, ¿cuál es la intención de esta charla, de este taller? Que me gustaría que luego ustedes se involucren. Es hablar un poco sobre cuál es el régimen legal que tenemos actualmente, cuál es el que se propone, ¿m? Y tener un poco de conocimiento qué es lo que se está debatiendo en este momento en el Congreso, lo que se va a empezar a debatir conforme la información que ustedes habrán visto, que han enviado las compañeras eh, al- a los grupos. Queda un poco en claro toda esta gama de proyectos de sistemas. La Mirta, vamos a ingreso. Bien, ahora sí. Bueno, pongamos primero en limpio algo, repasando. En la Argentina, en nuestra Constitución Nacional, tenemos unos artículos que hablan del trabajo. El principal artículo es el famoso 14 bis, cuya redacción hay que revisar siempre en estas cuestiones porque estamos hablando del trabajo. Y acá, este artículo, esta redacción del 14 bis, corresponde al año 1957. Es un artículo incorporado en ese año, en la reforma constitucional de ese año. Establece que el trabajo en sus diversas formas, y este aspecto es central, porque reconoce que el trabajo tiene diferentes formalidades, diversidad de situaciones, y todas deben gozar de la protección de las leyes. Y allí luego hay una enumeración que dice de qué aspectos estas leyes deberían asegurar a quienes son las trabajadoras o los trabajadores. Hablan de las condiciones equitativas y dignas de labor, de la jornada limitada, del descanso y vacaciones pagados, de la retribución, de un salario mínimo interimóvil, igual remuneración por igual tarea, participación de las empresas, de la ganancia de las empresas, con control de la producción y colaboración en su gestión, ¿no? La protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público. Bueno, la Asociación Sindical Libre y Democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro. Como podemos apreciar, cuando habla del trabajo en sus diversas formas, nos abre una gama de posibilidades que luego cuando hace un señalamiento de cuáles son esas condiciones mínimas o esas protecciones que las leyes deben garantizar, nos lleva a un mundo en nuestro imaginario que es el mundo del trabajo de la relación de dependencia. Porque está claro que podemos pensar
el descanso de las personas que trabajan, sus vacaciones, pero ¿qué pasa en las personas que realizan su actividad de manera autónoma, de forma autogestionada, como quienes trabajan en cooperativas? ¿Mm? Aquí, como ustedes habrán visto, estos conceptos no son así denominados, o en todo caso no lo vamos a encontrar en la normativa propia del sector cooperativo. Por ejemplo, participación en la ganancia de las empresas como un derecho. Bueno, primero, vayamos a las cooperativas. Los asociados son tanto trabajadoras, trabajadores, como dueñas y dueños de las empresas que administran. Gestionan, por eso hablamos de la autogestión. Entonces allí ya están participando de los resultados de las empresas que dentro de la terminología cooperativa no se denominan ganancias, sino que hablamos de excedentes. ¿Mm? Porque aquí estamos hablando de una empresa que no tiene fin de lucro, es sin fin de lucro, lo cual no quiere decir que quienes trabajan en ellas aspiran a perder dinero. ¿Mm? Diferenciemos ahí el concepto de lucro, ¿mm?, que es el que obtiene aquella persona que aporta una renta, un accionista que aporta un capital, la empresa trabajan generalmente otras personas, que son los trabajadores y los trabajadores, y sobre la base de ese trabajo y los resultados obtenidos, allí hay una ganancia. Pero es una ganancia en parte por el aporte económico que yo hice. No hice un aporte de trabajo, hice un aporte económico, aporté capital. Y con ese capital que aporté, yo tengo una expectativa de una ganancia. No es lo mismo que yo aporte el trabajo y que administre esa empresa. Por eso allí estamos hablando de que trabajan en la cooperativa de trabajo no tienen una expectativa de lucro, sino de gestionar su propia empresa que les permita a su vez generar los ingresos correspondientes por el trabajo que realizan. Esa lista para otras discusiones, pero creo que es importante esto de que si bien el 14 bis nos habla del trabajo en sus diversas formas, luego, a la hora de señalar qué aspectos deben proteger las leyes en defensa de los trabajadores, parecería estar hablando de un universo que es acotado al ámbito de la relación de dependencia, ya sea bajo el ámbito público o el ámbito privado. Fíjense en que en el ámbito público habla de la estabilidad del empleado público, como un derecho que debe garantizar la legislación a los trabajadores del Estado. ¿Mm? Entre otros aspectos. No obstante ello, la primera parte del artículo 14 bis nos permite reconocer que el trabajo no es solamente el que se establece en el marco de una relación de dependencia, sino toda aquella actividad que las personas desarrollan por sí para generar sus ingresos. Y esto lo puede hacer con un patrón, con una patronal, o lo puede hacer de forma autónoma. O lo puede hacer también juntándose con otras personas, asociándose con otras personas y generando por ejemplo, una cooperativa de trabajo, la cual gestiona en tanto administradores y en tanto también trabajadores de la misma. Esa visión probablemente ha quedado bastante acotada en nuestra legislación. Ahora después vamos a repasar un poco y también explicarnos por qué nos cuesta tanto a las cooperativas entrar en línea en ciertos debates cuando se establecen debates sobre la promoción de empresas, el desarrollo de determinados sectores y la defensa de quienes trabajan en esas empresas. Allí señalo abajo la Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744, que es la normativa más importante en lo que hace a la relación de trabajo en relación de dependencia, la que se da efectivamente entre un empleador y un trabajador o una trabajadora. Aquí la mirada constitucional. Cuando hablamos de cuidados, cuando hablamos de cuidados se suele señalar en el ámbito de la relación de dependencia un régimen, principalmente cuando hablamos del trabajo de cuidados domiciliarios. Durante muchos años existió en Argentina un decreto ley que normaba lo que era el trabajo doméstico. Así se llamó durante mucho tiempo el trabajo doméstico.
Ya en este siglo, con un proyecto de ley presentado entonces por el Poder Ejecutivo, en el 2013 se aprobó una ley que modifica ese decreto, amplía los derechos previstos para quienes aplicaban a ese decreto, y empezó a hablar ya no del trabajo doméstico, sino del trabajo en casas particulares. Esa ley, que hemos visto en una clase anterior, en el taller anterior, es la 26.844. Su título es Régimen Especial de Contrato de Trabajo de Trabajadores de Casas Particulares. Es una ley enmarcada dentro de lo que vimos en la Constitución, en lo que hace a la relación de dependencia. En la ley se hace permanentemente una mención a dos universos: quien emplea y quien trabaja para quien lo empleó. ¿Entiende? Estamos hablando de una relación de dependencia. El régimen de la ley de contrato de trabajo se aplica, pero se aplica previamente este régimen especial para los trabajos de casas particulares. Generalmente en Argentina el trabajo doméstico, ahora de casas particulares, y el trabajo agrario tienen leyes específicas, luego una ley general, en el orden de prioridad de aplicación de esas leyes. Sabemos asimismo que en ese marco legal de ley de régimen especial de contrato de trabajo de casas particulares, en donde el empleador es quien contrata directamente a la persona, que es la empleada, el empleado, que debe estar registrado en el régimen correspondiente dentro de este marco legal, tienen 5 categorías esta ley. No lo establece la ley, sino remite a un decreto que luego se sancionó que establece 5 categorías. La mayordomía, la limpieza de domicilios, y la categoría cuarta que habla del cuidado y asistencia de personas. O incluso esta ley señala que la ley establece, enmarca a las personas que hacen trabajos domésticos, trabajos de limpieza y manutención del hogar, un hogar, y dice, y también incluye a aquellas personas que realizan cuidados de otras personas, adultos mayores, infancia. Y a la hora de categorizarlas, las pone en la famosa categoría 4. En este sector no hay un ámbito paritario, quiero decir, no existe un universo sindical, y no, tampoco existe claramente establecido un universo patronal en donde se diriman los debates entre empleadores y empleados, básicamente el monto de los sueldos, entre otros aspectos. Entonces lo que el Estado creó fue una Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, ahí tienen la sigla, la cual todos los años emite resoluciones en la cual establece el valor hora que deben percibir como piso, es un piso, digamos, que deben percibir quienes trabajan en esta condición, y en esa comisión integra el Ministerio de Trabajo y representantes de algunos sectores, más no es el tradicional ámbito paritario que se ven en otros sectores del mundo del trabajo bajo relación de dependencia. Esta comisión, como les dije, emite resoluciones, ahí les menciono la última, que estableció los valores de hora y de jornada para el personal con retiro o sin retiro. Esto es, personas que asisten al domicilio a brindar su actividad y luego se retiran. Y por el otro lado, las personas que viven en el mismo domicilio donde realizan el trabajo. Ahí la ley reconoce 2 situaciones, tanto para las 5 categorías, y va aclarando en qué casos. En las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares se destaca el valor hora en uno o en otro caso, y determinados valores que la dinámica inflacionaria que tenemos los va especificando en forma mensual. Por ejemplo, esta resolución establece valores, creo que hasta el mes de mayo o junio inclusive. Bien, aquí régimen legal del trabajo en casas particulares, muy resumido, relación de dependencia, empleador-empleado, y este es el régimen que le correspondería aplicar. Y muchas veces desde las cooperativas
si bien saben que no aplican a este régimen porque justamente no hay una relación de dependencia, luego vamos a revisar ese concepto, hay una relación asociativa, toman a veces en cuenta ese tarifario, esos valores, esas escalas que aprueba esta comisión para tener una idea de los valores a generar, digo, a la hora de facturar y generar sus servicios, de facturar los servicios de la cooperativa a los usuarios, a las usuarias que así. Hasta aquí estamos en claro de qué estamos hablando. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No. Bueno. ¿Alguien abre el micrófono? Estamos, muy claros. Bueno. Bueno, cualquier cosa, abre el micrófono. Avanzo por otro ámbito de las relaciones de dependencia, que muchas veces aparece el tema del convenio de sanidad. Sanidad abarca a todos los actores, agentes del ámbito de la salud, que vamos a hablar de la salud dentro del marco de la medicina, digamos, ¿no? La salud de las empresas de salud, en el reconocimiento que tiene la salud un poco acotado, porque hemos hablado muchas veces que cuidados, la actividad del cuidado es una actividad que hace a la salud, que es de salud, más no se reconoce a las cuidadoras y cuidadores de adultos mayores y polivalentes en particular como agentes de salud. Eso lo hemos señalado, lo seguimos señalando muchas veces. Por eso, cuando vemos un ámbito hospitalario, una clínica, un sanatorio, allí todas las personas que están trabajando se enmarcan dentro de un convenio colectivo que es el de sanidad. Sanidad tiene varios convenios colectivos, ¿sí? Dentro de ellos tiene uno que es específico, vinculado a atención, cuidado e internación domiciliaria. Es el 743 del 2016. Es un convenio, entonces, cuyas cláusulas se aplican a las empresas de internación domiciliaria y a sus trabajadores. ¿Qué quiere decir? La empresa brinda el servicio de atención de internación domiciliaria y sus trabajadores son la parte laboral de este convenio. Quiere decir que aquí el usuario es alguien que recibe un servicio y que su relación está dada con la obra social que le brinda el servicio por medio de esta empresa de internet. ¿Se entiende, no? Tengo, por ejemplo, supongamos, PAMI, usuario requiere internación domiciliaria porque las condiciones son las que aplica y que el médico que lo asiste, la médica dice es conveniente tener una internación domiciliaria. Usuario le requiere al PAMI, obra social, el servicio de internación domiciliaria. El PAMI de aceptarlo, busca dentro de sus proveedores una empresa de internación domiciliaria y las personas que asisten al domicilio, el médico, la parte de enfermería, y si hay también la parte de cuidadoras y cuidadores, existen, porque no en todos los servicios existen estos perfiles, todas estas personas se deberían enmarcar en este convenio específico. ¿Y por qué lo menciono? Porque digo, es otra forma de ver otro marco legal dentro de la relación de dependencia a la cual deberíamos prestarle atención. Dentro del agrupamiento que hace este convenio colectivo, hace una clasificación de las personas que trabajan dentro de la internación domiciliaria y hablan de agrupamiento técnico. Generalmente las categorías A y B son, la A es quien lleva el título del médico, de la médica, digamos. B generalmente es personal de enfermería. Y luego habla de la categoría C y hace mención al personal auxiliar que colabora en el mantenimiento de la higiene de los pacientes. Y luego hace una mención a la categoría D, a la cual define
como el personal que desarrolla tareas sociales de ayuda y acompañamiento al paciente. Y aquí también digo, nos vemos un poco referenciados en esta actividad. Así como esa categoría 4 de las personas que trabajan en casas particulares hace mención a los cuidadores y a los cuidadores, aquí también las categorías C y D, habría que desmenuzarlo un poquito mejor, también veríamos involucradas a estas personas. Ahora bien, vamos a aclarar, en ambos casos hay relación de dependencia. En el primero de casas particulares respecto a la persona que brinda el servicio con quien lo requiere o con quien la contrató, pudo haberlo contratado también un familiar. En el otro caso, en este de sanidad, es la persona que trabaja dentro de un grupo, dentro de una empresa de cuidados, de internación domiciliaria, y esto es cómo se regula su relación, el de este trabajador, de esta trabajadora, con esta empresa que la contrata para ir al domicilio o a los domicilios que le asigna. Allí les dejo el link para que puedan acceder a los documentos. Sí. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Alguien quiere decir algo? Vale. Bien. Hasta aquí un poco una cuestión que es importante aclarar. Esta otra también es un repaso. Aquí estamos enmarcados dentro de una figura asociativa, dentro de una persona jurídica que se llama cooperativa. Particularmente cooperativa de trabajo. Cuidadoras, cuidadores, personas con otras profesiones, pero que realizan actividades de cuidados, generalmente domiciliarios, y generalmente estamos hablando, por el universo que venimos hablando, del ámbito de adultos mayores. Más, también podemos pensar en otros universos, discapacidad, infancia. Pero sabemos que estamos mayormente referenciándonos al universo de cuidados de adultos mayores. Pero aquí lo que hablamos es de un régimen común para todas las cooperativas. Una ley general, este año cumple 50 años. Fíjense, ¿no? Lo que venimos hablando. Hablamos de una Constitución cuyo artículo del trabajo es el artículo 14 bis del año 57, del siglo pasado. La legislación cooperativa se marca aún en una ley que se aprobó en el año 1973, y que es una ley que no tiene capítulos especiales. Es una ley general que se aplica para todas las cooperativas, incluyendo las cooperativas de trabajo. Y en ese articulado, tenemos el famoso artículo 4 que habla del acto cooperativo. ¿Qué es esto? Reconoce legalmente en Argentina que entre los asociados y asociadas y sus cooperativas, la relación que se establece, el vínculo jurídico, es un vínculo asociativo. Por ejemplo, si yo estoy asociado a una cooperativa de consumo y adquiero productos en esa cooperativa de consumo, yo no soy un consumidor como la ley de usuarios y consumidores. Soy un asociado de la cooperativa. Si soy asociado a una cooperativa eléctrica, de las más de 500 que hay en el país, no soy un mero usuario, soy también un asociado. Tengo posibilidad de participar en su dinámica interna, soy parte de su asamblea, soy parte de la toma de decisiones. Y si estoy en una cooperativa de trabajo, yo no tengo una relación de subordinación o de dependencia laboral, lo cual no quiere decir que no tenga que cumplir pautas, claramente, porque la cooperativa es una empresa, se organiza para cumplir con un servicio o con la colocación de un producto que luego permite que cada asociado o asociada tenga su ingreso en función del trabajo realizado. Pero en esa relación con mi cooperativa de trabajo, yo no estoy subordinado bajo relación de dependencia. Soy dueño o dueña de esa cooperativa, participo en la asamblea, tomo decisiones, soy parte o no del consejo, o puedo serlo, también de la sindicatura. Digo, soy más que una trabajadora o un trabajador, soy dueño o dueña. Por eso la ley, es importante que en Argentina se haya reconocido esta vinculación entre el asociado y su cooperativa como de naturaleza asociativa para tratar de no confundir con otros tipos de relaciones como las que yo le he marcado. Y el INAES, que es la Autoridad de Aplicación en Materia Cooperativa y Mutual,
reconoció ya en el año 92, y luego esa resolución fue reformada en el año 2013, esa relación asociativa en las cooperativas de trabajo por medio del artículo 1, cuya redacción aquí les dejo, para recordar a ustedes que es una resolución del propio INAES, la relación jurídica entre la cooperativa y sus asociados de trabajo y sus asociados de naturaleza asociativa, autónoma e incompatible con las relaciones o contrataciones, mejor dicho, de carácter laboral, civil o comercial. O sea, la relación en mi cooperativa no está enmarcada en un contrato que sea laboral, civil o comercial, sino en esta relación en donde yo me incorporo, soy parte fundador de una cooperativa y allí me enmarco. Por eso define como actos cooperativos de trabajo los realizados entre la cooperativa de trabajo y sus asociados en el cumplimiento del objeto social y en la consecución de los fines institucionales. Quiero decir que si lo que yo realizo en el marco de mi cooperativa se enmarca en el objeto social de la cooperativa, estamos dentro de lo que se llama el acto asociativo, el acto cooperativo. Esto es lo que establece nuestra ley de cooperativas. Este artículo y estas resoluciones son las que a veces se ponen en tela de juego cuando se plantean esos escenarios de debates sobre la relación laboral que pueda llegar a existir. Y esto es lo que a veces se debate en los tribunales, ¿sí? Esto es el escenario que hoy tenemos muy resumidamente. Podemos hablar de la relación asociativa un montón más, pero bueno, esto es honesto, ir pensando nuestra situación y luego pensar el universo de los proyectos que ahora tenemos por delante que se van a tratar. Vamos a pasar a ver dos de ellos, que son los dos más interesantes para el sector, pero sabiendo de dónde estamos parados, podemos pensar mejor qué es lo que se está proyectando y si nos sirve o qué nos sirve o qué deberíamos modificar de eso que se está proyectando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta al respecto? Hola, sí, yo quería hacer ahí, bueno, como un aporte, o cuando nosotros empezamos a analizar el proyecto de ley, cuando empezamos a trabajar en el proyecto, digamos, justamente que enviamos al Ministerio de las Mujeres, que nuestro tema era cuidados, y todo tipo de legislación que apareciera, veíamos como una contradicción, ¿no? En esto que vos estás remarcando, ¿no? Si son cooperativas, qué marco le daban a sus trabajadoras de las cooperativas, y el otro punto era la categoría 4 que vos decías del trabajo doméstico, ¿no? Como que se englobaba todo ahí y como que había que empezar a trabajar, o por qué no se había pensado en modificar ese artículo y empezar a trabajarlo y modificarlo y ingresar este tipo de categorías que aparecen, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Y veíamos la contradicción porque decíamos, bueno, estamos diciendo que por un lado no queremos más trabajo gratuito en las mujeres, amas de casa, y sobre todo el de cuidados, y en este caso, ahí nos remitimos cuando la mujer tiene que hacer el cuidado, y bueno, después tiene que volver a su casa y volver a cuidar. Entonces, bueno, ¿cómo quedaba esa categoría, no? ¿Cuál es el amparo que tiene esa mujer que trabaja? ¿Y cuál es el sostén también psicológico y corporal que va teniendo? Porque el desgaste es impresionante. Yo creo que ahí también habría que trabajar de un equipo interdisciplinario que pueda acompañar a la persona que cuida, ¿no? Decíamos mujeres porque es lo que más vemos, que las mujeres que digamos, en estos trabajos de cuidados, la que más se dedica y está en ello es justamente las mujeres, y no precisamente profesionales, sino con una necesidad económica real, y que bueno, necesitamos laburar, armamos una cooperativa de trabajo y le damos para adelante. Digo también por experiencias que hemos tenido con algunas compañeras que nos manifiestan esto, ¿no? Y se sienten muy solas en este aspecto. Así que bueno, ese era mi aporte.
Muy interesante, Graciela. No, claramente, uno cuando va viendo la historia de cada una de las cooperativas, uno encuentra que la cooperativa fue una herramienta a la que se llegó ante la necesidad de organizarse frente a un poco toda esta debilidad normativa o seguridad social que existe, ¿no? Entonces es como una respuesta natural que se ha dado también en otros sectores de la sociedad en otros momentos. Entonces uno entiende que la cooperativa es una herramienta de autoorganización para justamente, digo, si estaríamos frente a un escenario de trabajadores y trabajadores donde han estado permanentemente regulados, con las leyes muy claras, en donde hay claramente relaciones de subordinación económica, jurídica, técnica, que es lo que caracteriza la relación laboral, probablemente aquí no haya surgido el universo de las cooperativas como una herramienta. Sí, no tengo que entrar en mi link. Pero justamente sí surgen las cooperativas cuando los propios trabajadores y trabajadoras entienden necesario organizarse ante la debilidad del sistema. De hecho, fíjense, por ejemplo, las empresas recuperadas en Argentina surgieron cuando se cayeron las patronales, se cayó la empresa. Los propios trabajadores tomaron la decisión de continuar explotando la empresa, cambiando el rol. O sea, cambiando el rol. Mejor dicho, ampliando el rol. Siguen siendo trabajadores, pero tuvieron que llevar adelante la gestión, tuvieron que hacerse cargo de la empresa. De allí lo interesante de la herramienta cooperativa, y a veces lo disruptiva que es la figura, cuando el mundo del trabajo está pensado como un universo donde está el patrón y está el empleado. La cooperativa rompe un poco esa lógica, o mejor dicho, no es que le interesa romper esa lógica, tiene una lógica distinta. Por eso cuando hablamos de el trabajo en todas sus formas, queremos hacer valer esa parte del 14 bis para que haya legislaciones específicas también para el sector cooperativo. Ahora, lo interesante es que en el marco de cuidados, la regulación y el reconocimiento de las personas que desarrollan cuidados es débil en todas las esferas. En la relación de dependencia, en la actividad totalmente autónoma y en la actividad autogestionada por medio de la cooperativa de trabajo. Es una precariedad de normativa, de regulación, que permite, en un escenario, no digo único, sino novedoso, permitir articular a todos esos sectores en pos de un proyecto que permita reconocer y visibilizar la tarea de todas las personas. Por eso creo que es bueno aprovechar esa sinergia que se puede ir dando, que es cierto, no deja de tener fricciones, porque hay que reconocer al otro sector, al sector cooperativo le ha costado mucho que lo reconozcan en las discusiones, básicamente, ¿no? Pero me parece interesante pensar esto como una tarea en un universo donde además el trabajo autogestionado también es el que va recolectando mucho el trabajo autónomo. Muchas personas que hoy son autónomas registradas o no registradas dentro del sistema autónomo, han encontrado o encuentran en la cooperativa una herramienta de organización y de solución de muchas de sus problemáticas. Por eso realmente las cooperativas de trabajo no le han quitado mercado a nadie. Básicamente lo que están haciendo es organizando un servicio de calidad con calidad, pretendiendo encontrar calidad para quienes reciben, para quienes dan ese servicio. Una herramienta de autocuidado. Vamos a ver que los proyectos de ley, algunos establecen algunas pautas y otras nos están dejando cosas que todavía no tenemos. El primer proyecto, vamos a hablar de dos proyectos, que son los que se van a tratar en consideración. O mejor dicho, este es el primer proyecto que se va a tratar en consideración. El año pasado, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que se llama Cuidar en Igualdad. Es un proyecto, por eso ahí donde ese expediente es PE, Poder Ejecutivo. O sea, el propio Estado, el propio gobierno lo presentó. Es un proyecto del gobierno. En el Congreso los proyectos lo presentan los diputados, los senadores o el propio Poder Ejecutivo Nacional. En el primer año de gestión de este gobierno se señaló que en el marco de la creación del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad se iba a conformar una comisión de personas expertas, digamos, para generar un proyecto de sistema de ley de cuidados.
Este grupo desarrolló un proyecto, ese proyecto luego tuvo sus revisiones en otras áreas del Estado y terminó en su versión definitiva, presentándose bajo este número de expediente en el Congreso Nacional. Los expedientes, para que ustedes sepan, la vida parlamentaria de un expediente es de 2 años. Año parlamentario. Este es el año parlamentario 2022, estamos en el año 2023. ¿Qué quiere decir? Que a fin del año parlamentario actual, que es a principios de diciembre de este año, si este proyecto o cualquier otro, como el proyecto que conocemos como proyecto presentado por la diputada Macha, no se abordan y no tienen media sanción, pierden estado parlamentario. Quedan fuera de la agenda de debate de los legisladores, salvo que se vuelva a presentar. Que eso ha pasado muchas veces con varios proyectos. Han caído y se volvieron a presentar. Por ejemplo, el aborto, digamos, siempre perdía estado parlamentario y luego se volvía a presentar, u otros proyectos. Digo ese porque proyecto que después de tantas veces que se cayó en su estado parlamentario terminó teniendo su aprobación. Este proyecto de ley, Cuidar en Igualdad, está actualmente siendo tratado en 3 comisiones de la Cámara de Diputados. La legislación del trabajo, mujeres y diversidad, y presupuesto de Hacienda. Son los 3 órdenes. Generalmente el primero, el orden, enmarca que la comisión que encabeza es la que tiene en primer lugar el proyecto, la de legislación del trabajo. Esta comisión ha encabezado ahora una reunión que va a ser en los próximos días. Ahí Hilda nos compartió en el grupo esa información también, que en los próximos días se va a tratar este proyecto junto con otros proyectos que abordan básicamente lo que hace al universo de la relación de dependencia y de las licencias. En principio se va a empezar a debatir por allí. En la Comisión de Legislación del Trabajo van a encontrar generalmente a referentes de los ámbitos sindicales y los ámbitos patronales. Difícil encontrar en estas comisiones referentes de los sectores de la economía social, comunitaria, pero bueno, es parte de cómo se fue formando nuestro Congreso. ¿Qué aspectos podemos rescatar de este proyecto? Y vamos a ver qué aspectos se criticaron de este proyecto. Por un lado, este proyecto tiene una serie de definiciones, y esto, reitero, es un proyecto, no es ley, no es una definición legal, es una definición que si obtiene sanción por parte del Congreso, será una definición legal. Por un lado, una definición de qué son los cuidados. Es importante, en Argentina no tenemos una definición sobre los cuidados. Y se habla de un conjunto de tareas, actividades y apoyos indispensables para la satisfacción de necesidades integrales de subsistencia y reproducción de las personas humanas a lo largo de su vida. Aquí habla de cuidados directos y cuidados indirectos. Los cuidados directos son aquellos que satisfacen necesidades concretas de la subsistencia y reproducción, tanto propias como de otras personas humanas. Los indirectos son aquellos que comprenden actividades de planificación y organización necesarias para el funcionamiento cotidiano del ámbito en que se desarrollan los cuidados directos. Son 2 esquemas, porque la ley luego repite varias veces, en varios aspectos trata cuando habla de cuidados directos y cuidados indirectos. Luego habla, y esto nos interesa en particular, de la organización social de los cuidados. ¿Qué intenta un proyecto de ley de sistema de cuidados? Es articular el sector público, el sector privado, el sector comunitario, yo diría el sector de la economía social y popular, para que todos en conjunto puedan cubrir la mayor cantidad de necesidades de la población en servicios de cuidado. Y por supuesto, reconocer y visibilizar el rol de quienes ejercen esos servicios, desarrollan esos servicios. Pero fíjense en aquí, cuando habla de organización social de los cuidados, nos habla del modo en que en una sociedad se proveen, distribuyen y gestionan los cuidados de las personas humanas a través de organismos públicos y estatales, el sector privado, los hogares, las familias y o referentes afectivos, y las organizaciones comunitarias. Y aquí hemos tenido un escenario, no sé si decir de debate, pero sí de interpretación. ¿En dónde entrarían las cooperativas
en esta mirada de la organización social de los cuidados. Sabemos que no son organismos públicos, las cooperativas son entidades no públicas. ¿Es el sector privado tradicional que miramos? En una gran mirada del sector público y privado, si diferenciamos entre público y privado, las cooperativas serían sector privado. Pero el sector privado de capital, de sociedades anónimas, por un lado, y las cooperativas por el otro, digamos, ¿cómo diferenciaríamos? Ahora, si me hablan del sector comunitario, ahí sí tengo una tensión. Las cooperativas son organizaciones comunitarias, privadas, no públicas, pero cuando hablamos de organizaciones comunitarias, ahí generalmente se toma más la mirada de las organizaciones sociales, los movimientos sociales. Las cooperativas quizás no se reconocen tanto como organización comunitaria en ese sentido. Y muchas sí, otras no. El problema es que no se habla de la economía social y solidaria, que es un sector incluso más amplio que las organizaciones comunitarias, que enmarca tanto al sector de la economía social, de la economía solidaria y la economía popular. Pero en todo el proyecto no encontrarán la expresión cooperativa. Eso ya es algo que les comento y que ha sido parte de la queja, sobre todo de la red de cooperativas de cuidados. Y después hace una definición de lo que son las políticas públicas de cuidados. Ahí entra Alicia, que se había salido. Bien. Algunos otros aspectos del proyecto. Crea un sistema. Propone crear un sistema integral de políticas de cuidados en Argentina, en el ámbito del Poder Ejecutivo. Este sistema, cuya sigla de aprobarse sería el CINCA, dice, comprende un conjunto de políticas públicas de cuidados que de forma integral y articulada tienden a garantizar una organización social del cuidado accesible, de calidad, con igualdad de género y enfoque de derechos humanos. ¿Qué haría un sistema como estos? Articularía todo el sector del Estado. Porque si nosotros buscamos políticas vinculadas a los cuidados, vamos a encontrar el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Trabajo. También podemos hablar de infraestructura, porque hay todo un aspecto de infraestructura para los servicios de cuidados, etc. Si cada uno trabaja su agenda por separado, estamos dilapidando recursos cuando podríamos articularlos y generar una buena utilización del recurso público en vinculación con el sector público, privado, comunitario, de familias, y poder garantizar de la mejor manera que a todas las personas lleguen lo que se reconoce en esta misma ley como el derecho al cuidado. Es importante porque la ley habla del derecho al cuidado y habla que todas las personas humanas gozan de ese derecho, entendiendo como el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado, en condiciones de igualdad. Para garantizar este derecho, deberíamos, para garantizar este derecho hay que organizar el sistema. Obviamente, cuando se reconoce un derecho hay que reconocer cómo se proveen o cómo se garantiza el ejercicio de esos derechos. Ahí Victoria pregunta cómo quedaríamos, no estamos figuramos el marco legal. Bueno, no es que se modificó este punto, Victoria. En el otro proyecto que vamos a mencionar están las cooperativas. En este proyecto de Cuidar en Igualdad, expresamente mencionadas no están. Y esto fue una queja del primer momento, digo, ¿no? El proyecto es muy extenso, tiene muchos artículos, hace una mención a quiénes son los sujetos, reconoce allí a las personas, a las cuidadoras, a los cuidadores, están reconocidos. Quizás no tiene el detalle en ese sentido que tiene el proyecto de ley de la diputada Macha, que si lo querríamos ver marcado, vinculado a este proyecto, podría ser un capítulo de este proyecto que es más ambicioso. Este proyecto procura generar un sistema de cuidados y procura, digo, porque no termina de generar un sistema de cuidados, le falta, pero es un buen paso, podríamos decir. Pero, lamentablemente, las cooperativas, las mutuales, la economía social y solidaria, no están muy reconocidas, está media perdida allí. Y cuando se habla de trabajo de cuidados, fíjense,
lo que el proyecto dice es que son los cuidados directos o indirectos, en los términos definidos, son considerados trabajo, sean o no remunerados, y reconoce su valor social y económico. El trabajo en el hogar, que forma parte del deber de contribución de los y las cónyuges, y el cuidado personal de los hijos y las hijas, se rigen por el Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que hace el capítulo responsabilidad parental. O sea, el cuidado en la familia, Código Civil y Comercial. El cuidado directo e indirecto, bueno, así tenemos que pensar en este marco legal como el que debería reconocerse. Este proyecto después les podemos enviar para que lo lean, tienen que tener paciencia, es un proyecto largo, y hay un capítulo muy largo vinculado a las licencias. ¿Mm? Pero vamos a ver un temita más antes de hablar de las licencias. ¿De qué licencias estamos hablando? El servicio de cuidados, este proyecto, lo define como que para promover el acceso igualitario a los servicios de cuidados, las políticas públicas deben tender a fortalecer, mejorar, expandir y articular la provisión, regulación y calidad de los servicios de cuidados públicos, privados y comunitarios, de vuelta al término comunitario, de acuerdo con los principios y disposiciones de esta ley. Ahora, no hay una disquisición en cada uno de estos sectores, sobre todo el sector privado y comunitario, de cuáles son los actores. Por eso, muchas veces en los debates estamos mezcladas, digamos, y probablemente eso haga que no resalte tampoco el rol de las cooperativas a la hora de discutir un proyecto donde no se las reconoce expresamente. Hay un capítulo dedicado al trabajo de cuidados remunerado, se hace una mención concreta, invito a la lectura del mismo, y luego hay un título muy extenso, muy complicado de leer, porque modifica muchas leyes vigentes, la verdad que no es muy sencillo, donde habla de las licencias igualitarias. Lo que se procura allí es ampliar las licencias, en el caso digamos, de las figuras paternas, ampliar los días de licencia por nacimiento, etc. Van cambiando también denominaciones, que eso es algo hace mucho tiempo ya muy solicitado, muy pedido, pero si uno repasa esas licencias, muchas están marcadas para las personas que están bajo la relación de dependencia. Para los autónomos y los monotributistas, no hay tantas licencias aquí mencionadas, sino la que figura en el capítulo 4 de ese título segundo, que son asignaciones por parental para gestantes, parental para no gestantes y por adopción. O sea, lo que generalmente conocemos como nacimiento, recuerdo cuando en el encuentro hablamos de este tema, de esta terminología, ¿no? Y adopción. O sea, se reconocen asignaciones para estas dos situaciones para personas que son monotributistas y autónomos. Y sabemos que en las cooperativas de trabajo la gran mayoría de sus integrantes son monotributistas, sociales o comunes. Más no hay otra mención a las licencias. Y debo decir que quizás que leyendo la licencia es muy interesante a la hora de... Encima me habían dado un bono, yo sí hacía, nadie dispuesto. Son muy interesantes a la hora de cubrir desde la mirada individual, más no necesariamente resuelven la problemática de las entidades. Por ejemplo, estas licencias igualitarias para asignación, por ejemplo, por adopción o por nacimiento, es decir, así, por gestantes, se otorgaría a las personas que tienen cotizaciones, es decir, que han, por ejemplo, el monotributo abonado los últimos 18 monotributos. Por ende, si hoy tenemos en condiciones de tomar esta licencia, si esto estaría vigente, a una asociada que tiene 7, 8 meses o un año asociada a la cooperativa, la licencia no le sería otorgada, porque no ha cumplido, salvo que haya abonado monotributo antes de ingresar a la cooperativa, cosa que muchas veces sabemos que no es así. Entonces, recién a los 18 meses tendrían la posibilidad de acceder a esta licencia. Por eso digo que puede resolver problemas particulares, no necesariamente resuelve todos los problemas de tener una cobertura para la asociada o el asociado que están bajo esta licencia a la cooperativa. No necesariamente resuelve todos los problemas.
Bien. Aquí un resumen de este proyecto. Es un muy gran resumen, hay muchos aspectos para destacar, pero nos estarían faltando cosas, ¿no? Un proyecto que sería muy interesante, que salgan las licencias, seguramente se fortalecería mucho el derecho de los cuidados en el mundo del universo del derecho de relación de dependencia, pero me parece que la legislación para el sector autónomo y autogestionado no vería grandes avances a priori. Yo, por supuesto, el proyecto personalmente lo apoyo, digo, buena parte de ese articulado puede hacer ley, más me queda un sabor a que nos está faltando bastante para lo que hace el sector cooperativo en particular. Respecto al sector cooperativo, lo que tenemos es otro proyecto, también presentado en el 2022, encabezado por la diputada Mónica Macha. En su primera versión no estaba contemplado en el universo autónomo y autogestionado. En su segunda versión, luego de una gran incidencia de las cooperativas y una aceptación por parte de la diputada a revisar su texto, se presentó un segundo proyecto, una segunda versión del proyecto, en marzo del año pasado, donde sí expresamente se reconoce el trabajo en el marco de las cooperativas. Este proyecto es acompañado por varias diputadas y diputados del mismo sector político, por lo menos hasta donde yo vi, y actualmente tiene tratamiento en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Fíjense en que la primera comisión que está proyectada en igualdad, cuidada en igualdad, está en trabajo. Acá trabajo no aparece. Está en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que actualmente creo que preside la diputada Mónica Fein, la Comisión de Legislación y Hacienda, que preside la diputada Moró, y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Heller. De Cuidar en Igualdad, recordamos, vamos a recordar, perdón, está en Legislación del Trabajo, o sea, una comisión que no está en el proyecto de la diputada Macha, está en Mujeres y Diversidad, comisión donde tampoco está la diputada, o sea, no está el proyecto de la diputada Macha. Y está en presupuesto de Hacienda en tercer orden, donde sí está el proyecto de la diputada Macha. Con lo cual, estamos hablando de 2 proyectos, hablamos de 5 comisiones dentro del Congreso. De hecho, la diputada Macha preside la Comisión de Mujeres y Diversidad, si mal no recuerdo. Y su propio proyecto no estaría en su propia comisión. Bueno, no quiero complicarles un poco la existencia con esto, quiero decir que las comisiones tienen que reunirse, tratar cada proyecto, sacar dictámenes por unanimidad o por mayoría y minoría, para poder hacer avanzar o no a los proyectos. Lo que no avanza es lo que no se trata. Puede el proyecto estar ahí 2 años y no tratarse. Bueno, la idea es que ahora se traten, aunque sea, y que se ponga en la agenda de discusión. Este proyecto lo que tiene es, lo importante es que esta versión fue bastante revisada por las cooperativas. Entonces, el objetivo no es la generación de un sistema de cuidados, o sea, no es tan ambicioso en ese sentido, pero sí tiene un aspecto que es muy necesario para el sector, que el propio sector dice, ¿cómo vamos a generar un sistema si todavía no tenemos configurado y reconocido, visibilizados a los actores crisis del cuidado, digamos, a las cuidadoras y a los cuidadores? Por eso quizás esta ley debería estar en un primer lugar, quizás, como interés para el sector. La presente ley tiene por objeto establecer un régimen que regule la actividad de las personas que ejercen de cuidadores, cuidadoras domiciliarias, domiciliarios y o polivalentes. El ámbito de aplicación de esta ley, de este proyecto por ahora de ley, sería el que queda sujeto a la misma y lo que dicten en cada jurisdicción, en ejercicio de potestades propias. Cada provincia puede, y ha hecho en algunos casos, dictar leyes especiales para las provincias. Esta sería una ley nacional que invitaría a adherir o invitaría a cada provincia a replicar para poder poner en función algunos aspectos. Con lo cual, digo, no todo se resuelve por lo nacional. Y si vemos los objetivos, encontramos objetivos también muy necesarios, ¿no? Regular la prestación del servicio,
la atención sociosanitaria que prestan personas, reconocer, jerarquizar y promover la profesionalización del sector y de la actividad del sector. Así, junto a la profesionalización, pensar en una mayor formalización de los servicios de cuidado para estas personas que son las que reciben estos servicios. ¿Sí? Y, por supuesto, pensar esto de una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad, patologías crónicas, etc. Pero también para aquellas personas que proveen el servicio. Allí hace una definición, esa definición recuerdo haberla la hemos visto bastante, que define como cuidador polivalente, a aquella persona que presta servicio de atención y asistencia sociosanitaria de baja complejidad a personas con discapacidad, patologías crónicas, transitorias o terminales, enfermedades invalidantes, adultos mayores en situación de dependencia y o toda persona que por motivo de salud requiera los servicios. Por supuesto, es una definición mucho más interesante, puede tener aspectos para discutir, pero es mucho más interesante y mucho más abarcativa de lo que es la ley de trabajo en casas particulares. Además que esta ley reconoce no solamente el ámbito de la relación de dependencia, sino también la del trabajo autónomo y autogestionado. O sea, podemos pasar el proyecto de ley. Luego podemos enviar los dos proyectos de ley a los mails que informan. Todas las personas que llenaron la planillita de inscripción, si están ahí todos sus mails, se los mando. Y algunos los puedo rescatar luego con la grabación de los que van dejando en el chat. Mandamos los dos proyectos, junto con estas plaquitas. Bueno, la ley establece, y este es un tema de toda regulación, cuando se reconoce y se visibiliza un sector, se lo regula, generalmente se generan registros. Ok, María Graciela, déjame tu mail o el mail acá, o lo rescato de acá y luego te copio y te lo envío. Decía que toda regulación generalmente termina en un registro. Hoy existe actualmente a nivel nacional, sin un marco legal, no hay una ley nacional que obligue a la DINAPAN a tener un registro, pero el Estado ha generado un registro, ¿no? Cuidadores domiciliarios, que si esto se aprobaría, ya sería no una disposición interna, sino una ley, tendría una fuerza legal mucho más consistente, podemos decir, ¿no? Y este proyecto establece o provee o propone generar este registro, que se articularía sobre la base del ya creado, y expedir un certificado matrícula habilitante para tal fin. Y dentro de las funciones y competencias, establece que las personas dedicadas a esta actividad tendrán la función de cuidar, atender o asistir a personas en situación de dependencia, definidas en el artículo 4, con el objeto de mejorar su calidad de vida, garantizar que puedan realizar sus actividades y necesidades básicas de la vida cotidiana. Aquí un poco algunos aspectos del funcionamiento, digamos, de las funciones y competencias en particular que estas personas tienen que tener. Eso sería una definición, una categorización, una estandarización de esas funciones. Muchas veces justamente la familia no sabe cuál es la función, los propios empresas que contratan no saben muy bien o no definen muy bien, a veces a propósito, para que parezca que, bueno, pueden hacer otras cosas además de cuidar a las personas, y aquí tenemos una interesante forma de enmarcar esas funciones, ¿no? Lo que está previsto y lo que no está previsto es lo que no correspondería a esa función. Por supuesto, un aspecto de ética, un aspecto de obligaciones que tienen que tener las personas, guardar el secreto profesional, abstenerse de realizar indicaciones prácticas en su actividad. Muchas veces en los reglamentos de las propias cooperativas encontramos las mismas pautas, las mismas cuestiones. Esto ya estaría enmarcado en una ley si se aprobaría. Interesante este artículo porque nos habla ya de una remuneración mensual y horaria, jornada de trabajo, y por un lado nos habla de lo que pueda surgir del convenio entre el trabajador y la persona empleadora, ateniéndose a las leyes laborales y los convenios colectivos que se puedan celebrar al efecto, porque el día de mañana puede haber tranquilamente un convenio colectivo entre sindicatos, representantes del universo de cuidados
y empleadores, habría que ver allí cómo se enmarcan los empleadores, es la complejidad que tiene el sector. Pero por otro lado también se reconoce expresamente que esa remuneración, ese ingreso, va a surgir entre lo convenido entre la cooperativa y la persona o institución con la que hace convenios. Ustedes saben que las cooperativas son las que cobran el servicio y luego distribuyen internamente entre sus integrantes de conformidad al trabajo realizado. Sí, enmarcándose en la ley de cooperativas, ¿sí? Y en algunos otros aspectos de la ley tenemos también una mención expresa, incluso a la economía social y solidaria, cosa que es muy novedosa, digamos, en estos proyectos, y por eso bastante desafiantes a la hora de discutirlos, porque no están acostumbrados a discutir proyectos de regulación laboral o del sector, o de determinados sectores, con menciones expresas a las cooperativas e incluso al reconocer el trabajo autónomo del sector. Ahí está Liliana. Bueno, dejé de compartir un poquito, porque ahí terminó un poco la sucinta explicación que quería hacer. Bueno, se fue extendiendo un poquito más. Pero frente a este escenario nos encontramos. El Congreso va a empezar a discutir varios proyectos. Ahí ustedes verán un anexo con muchos proyectos. Está el proyecto Cuidado en Igualdad, que es el primero que les comenté. Después un montón de proyectos muy concretos que modifican la ley de contrato de trabajo, la creación de determinadas licencias, la ampliación de licencias, etc. Y según lo que se informa en la dinámica que se está acordando en el Congreso, en una segunda etapa o en forma paralela, se trabajaría sobre el proyecto de reconocimiento de los trabajos de las cuidadoras, cuidadores y las organizaciones comunitarias. Hay otros proyectos de ley que, por lo que a mí me parece, están quedando, no digo en un segundo orden, pero vamos a ver qué propia dinámica pueden tener y cómo se tratan en conjunto, porque cuando se tratan cosas en conjunto, con muchos proyectos, termina teniendo primordialidad lo que tiene más incidencia dentro de la dinámica parlamentaria, digo. Si hay mayor cantidad de legisladores que responden a los sindicatos, lógicamente van a estar más interesados en determinadas dinámicas que mejoren la situación de los que son afiliados a sus sindicatos, cual es correcto y está muy bien. Pero de allí una debilidad a la hora de pensar en el sector cooperativo, que no son muchas las voces que con conocimiento puedan hacer llegar la voz del sector y las necesidades del mismo, ya no desde afuera, sino desde adentro del Parlamento, desde los propios legisladores y legisladoras. Eso es particularmente a mí lo que me inquieta en este escenario, más allá de celebrar el inicio de cualquier debate sobre estos proyectos, porque la verdad hasta hoy no había debate, y esto me parece una situación totalmente de desconsideración a una necesidad primordial de la sociedad. Pero diría, estemos atentos, atentas a ver cómo avanzan estos debates y ver en dónde quedan los proyectos que principalmente interesan al sector cooperativo. Esto es una apreciación particular. Por supuesto, pueden abrir el micrófono y hacerme las suyas o hacer las suyas para intercambiar al respecto sobre cómo visibilizan un poco este escenario actualmente. Quien quiera, no sé si de paso reviso un poco el chat. Bueno, Victoria, habías hecho ese comentario. Te quedó claro, Victoria, ¿no? Que en el segundo proyecto sí están mencionadas. Expresamente. Sí, yo quería hacer como una especie de, digamos, a ver si me quedó claro, Sí, una especie de resumen. Digo, en el marco de la Constitución Nacional, cuando vos mencionabas el artículo 14 bis, y ahí yo lo bajo como a otro organismo que es el trabajo, digamos que estamos hablando como eje principal el trabajo, a la Secretaría de Trabajo. Creo que ahí debería ingresar con las diferentes especificidades, ¿no? Digamos, laborales que existen, no sé, una persona, un obrero que maneja el tren, creo que en este caso también se debería categorizar lo que es el cuidador. Y a partir de ahí,
las diferentes especificidades del cuidador. ¿Cuidador en qué sentido? Cuidadora, ¿no? Cuidador, cuidadora. Sí, sí. Y en este punto me paro en poner a la mujer como cuidadora y, bueno, y un sinfín de ítems que ahí deberían ir también, ¿no? En el cuidado, digo, de las personas que cuidan, porque la verdad que es muy desgastante lo que la mujer sufre o varones, y me parece que deberíamos aportar entre todos ahí. Nosotros estamos trabajando la ley, ahí estamos, ¿no? Más allá de que después sean cooperativas, se transformen en cooperativas de trabajo para realizar, como las chicas bien acá lo hacen y trabajan, y lo que vemos también nosotros desde nuestra organización civil, que hay como una necesidad imperiosa y que se necesita y se requiere personal capacitado para el cuidado de las personas, ya sean adultos mayores, como bien mencionabas vos, y o personas que están con ciertas discapacidades, o personas que a lo mejor tuvieron un accidente y son jóvenes y están, necesitan del requerimiento de un cuidador. Ese era mi aporte. Perfecto. Sí, sí, sí. Tal cual, hay una pequeña acotación. Generalmente, ahí te dejo, Victoria, estás con la mano alzada, que tanto los ministerios de trabajo como la Secretaría de Trabajo también terminan teniendo muy recortada su mirada a lo que hace al trabajo bajo el universo de la relación de dependencia, ¿no? Entonces, es como, es particular, digamos, que muchas veces es difícil, porque el Ministerio de Trabajo debería tener una mirada mucho más amplia. Está claro que dirán, bueno, los trabajos individuales, el almacenero, bueno, que se vaya a la Cámara de Almaceneros. Los abogados se van al colegio de abogados. Y van a decir, y bueno, si las cuidadoras quieren ser autónomas y quieren hacer eso, bueno, que armen sus colegios profesionales, que busquen un título universitario y busquen... Bueno, la realidad es que estamos, o sea, dejaría de tener un rol que creo que deberían tener, pero es también por un poco la idiosincrasia en Argentina de cómo se ha concebido el trabajo, y me parece que también nos muestra un poco qué tan perdida tiene la brújula en este momento de qué es lo que se ve de los 90, es una apreciación personal, que el sector sindical en un momento no supo muy bien cómo trabajar con los desempleados, los desocupados. La propia discusión CTA, CGT muestra un poco ese inicio de qué se trata esto. El mundo nos está cambiando y no nos estamos dando cuenta. Y entonces, bueno, ¿en cuánto incide la defensa de los afiliados? ¿Y qué hacemos con los no afiliados? No tienen trabajo. Entonces, ahí incluso hemos visto situaciones hasta llamativas de cooperativas de trabajo que recuperaban empresas a las que sus principales adversarios eran los propios sindicatos, en vez de las propias patronales. Ya te digo, con escenarios siempre entiendo trabajando sobre la buena fe, pero bueno, ahí tenemos, y eso en los ministerios de Secretaría de Trabajo se replican. En un universo cooperativo, el INAES es un organismo que tiene un rol importante y un rol importante en la regulación. Yo creo igualmente que el trabajo en algún momento hay que mirarlo de una misma esfera, un mismo organismo que pueda hablar. Que bueno, listo, el INAES regula la formación, la estructura de la cooperativa, pero el trabajo asociativo, el trabajo autogestionado, el trabajo bajo dependencia, el trabajo autónomo, que haya un marco legal específico para cada sector, con sus particularidades, pero con una misma política laboral, digamos, ¿no? Porque si no, hablamos solo de un sector, ya lo vimos con el tema del IFE, de todo eso, que poca mirada tiene el Estado hacia esos sectores. Y es un desafío. Por eso muchas veces lo desafiamos al Estado a pensar cosas que no, a los dirigentes. Bueno, estaba Vicky y Josefina, levantando la mano. Victoria o Adrián, no sé. Perdón, sí, no, llegué del trabajo, por eso, por ahí, como aporta lo que estaban comentando, mencionar, ¿no?, que algo que comentaste, Gustavo, el proyecto de marcha se trabajó, esto de tener categorización alguna vez se ha debatido, incluso está dentro de la red, pero obviamente se ve que es mucho más complejo, que lo que se necesita es, evidentemente, el reconocimiento de la figura del cuidador y del rol del cuidador. Mientras no se tenga eso, no podés hacer ningún tipo de categorización ni ningún tipo de marco legislativo quizás un poco más concreto. Entonces,
por ahí como comentario, o sea, si bien se ha pensado en esto, muchas veces, o sea, pasa eso, el Ministerio de Trabajo no entiende el formato que tiene una cooperativa. De hecho, algo mencionaste vos anteriormente, muchas veces los juicios laborales que se hacen y las interpretaciones del Ministerio de Trabajo al respecto demuestran a las claras que no entienden la forma en que del trabajo asociativo. Muchas veces lo quieren enmarcar, a veces hasta a la fuerza, en el tema del marco del trabajo remunerado. Y bueno, es por eso que la importancia de que este proyecto, con el reconocimiento del rol, y que el proyecto menciona lo de la formación, y también porque también lo reconocemos, ¿no? O sea, por algo está mencionado dentro del proyecto del reformado de Mónica Macha, el tema de que las cuidadoras tienen que tener una profesionalización, una formación, porque eso se hace, a las claras se hace necesario para brindar un servicio justamente de calidad. Bien, a ver. Interesante, o sea, pensar si estamos en la reconocimiento legal para luego poder avanzar en luego ya segmentar, categorizar, si claramente es un tema. José. No, justamente lo que decía Adrián, coincido con él, que necesitamos primero, o sea, el punto de partida es reconocer la profesión del cuidador domiciliario y obviamente que con eso jerarquizar, categorizar, lógicamente que eso viene, digamos, es como un dominó con un montón de cosas, pero el principio es ese, digamos, porque si no estamos reconocidos como profesionales, después nos va a pasar como nos pasa ahora con el rol del trabajador autogestionado. O sea, siempre tenemos que estar haciendo esta doble lucha, porque primero tenemos que exigir ser reconocidos, porque no hay una ley que nos reconozca como trabajadores autogestionados. Entonces siempre está, cuando se habla de trabajo, siempre se está hablando del trabajador en relación de dependencia o del trabajador autónomo. Nosotros tenemos que pelear por nuestro lugar. Nos pasó con la misma ley, la ley Macha que le decimos nosotros, que es este proyecto de ley para la regulación del trabajo de los cuidadores. O sea, tuvimos que luchar para poder estar y ser reconocidos como un sector de las trabajadoras del cuidado que no estaba siendo reconocido, digamos. Entonces, si no reconocemos la figura del cuidador como punto de partida, porque podemos armar un hermoso sistema integral de cuidados con un montón de cuestiones, digamos, pero si la figura de uno de los actores principales no está reconocida, o sea, eso no me voy a cansar de decirlo, porque creo que es el puntapié inicial, digamos, las cooperativas como empresas sociales tenemos un montón de problemas que devienen de que la figura del cuidador no está reconocida, y eso le pasa, no solamente nos pasa a nosotros los trabajadores cooperativistas, sino también les pasa a los trabajadores autónomos, a los que están bajo relación de dependencia. O sea, no tener un marco legal que regule tu actividad, que te reconozca como trabajador, es el puntapié de todo lo demás, digamos. Entonces creo, como Adrián, que tenemos que empezar por ahí, y sobre todo con este proyecto que entendió lo que nosotros estábamos diciendo y que incluyó a la figura del cuidador autogestionado dentro del proyecto. Creo que eso hay que defenderlo porque es sumamente importante. ¿Alguien más quiere al micrófono? Y momento, Gustavo. ¿no? Hilda. Gustavo, sí. Con respecto a lo que sí decía la compañera de Soltrecha, sí, acá hay que separar dos cuestiones y lo más indispensable, necesario, creo que es reconocer ese régimen laboral de la actividad de los cuidadores domiciliarios. Ese proyecto de ley que se trabajó con la diputada Macha, en donde las cooperativas hicieron su aporte, pero está el original de ella también. Bueno, acá se trata justamente de eso, más allá de que haya en curso un sistema nacional integral de cuidados y que avanza y que se debate y esto,
pero y la figura del reconocimiento, o sea, la figura del cuidador, más que nada, pero de ese régimen laboral, ¿sí? La categorización, la jerarquización, eso es importantísimo. Entonces, ahí también hay que centrar la mirada en esto, ¿sí? Así que coincido, bueno, con Adri y con José. Ahora, los problemas de la autogestión, del sistema cooperativo, que ya dijimos que no se contempla como trabajo, sino por lo mismo que empezó usted abriendo el debate, ya ahí tenemos que tener un panorama claro por qué pasan estas cosas. Sí, ahora, lo que podemos ver es en el Sistema Nacional Integral de Cuidado, cómo nos vamos a posicionar o desde qué manera vamos a tratar este tipo de cuestiones, sean las licencias y otras cosas que el Sistema Nacional Integral de Cuidados contempla. Acá lo claro es eso, reconocer la actividad del cuidador domiciliario, ¿sí? Jerarquizarla, categorizarla. Y bueno, y después veremos en qué marco nos quedaremos jerarquizados, no sé. Pero bueno, esa es una de las cuestiones a acotar. Bien. Bárbaro, Hilda. Yo por lo que veo en la dinámica ahora de esta convocatoria que hay para el 16 de mayo, que enviaron, se van a juntar las comisiones de mujer y diversidad con la legislación del trabajo. Fíjense en esto, el proyecto de la diputada Macha, que es regulación, no me acuerdo del título, de trabajo de cuidadores, necesidades prevalentes, no va a la Comisión de Trabajo. O sea, es un proyecto que no está pasando por la legislación del trabajo. Que por cómo está redactado ese digo mejor que no. Porque seguramente vamos a tener discusiones bastante feas con algunos ámbitos. Pero es llamativo. De todas maneras, que se reúne la Comisión de Mujer y Diversidad, el proyecto tampoco está en esa comisión, y van a ser dos comisiones donde no está el proyecto, las primeras que se van a reunir. Y claramente van a avanzar por el proyecto del Poder Ejecutivo y luego por una serie de proyectos de licencias para el ámbito de la relación de dependencia. Está claro que el debate va a arrancar por ahí. Veremos si luego arrancan por los otros lados donde está el proyecto de ella. Yo creo que como estrategia habría que hacer fuerza para que dentro del sistema nacional, o la ley del sistema nacional, que seguramente pueda terminar este año con un dictamen de comisión y probablemente un tratamiento en el Parlamento, por lo menos, y que le pueda permitir darle un año más de vida, porque yo no creo que llegue a tener tratamiento en las dos cámaras, habría que incorporar algo del proyecto de Macha dentro del proyecto de Cuidar con Igualdad. Habría que tratar de allí, aunque sea que se reconozca el trabajo del sector. Digo como aspecto, como decir, bueno, mientras se discute esperamos a que se discuta el de Macha. No, yo no esperaría. Hay que trabajar ya con los proyectos que están para tratar de incidir que en esos proyectos se incluya lo que sabemos que debería tratarse en otro proyecto, pero que no se van a tratar. Eso me parece a mí que es la estrategia que habría que pensar. Digamos, no dejar ver el debate, sino participar del mismo y pedir una incorporación al mismo. No sé si se entiende, pues obviamente lo podemos veremos en detalle, pero me parece que es eso, me parece que ese es el debate que va a avanzar, más que nada, del proyecto del Poder Ejecutivo. El tema es, Gustavo, perdón, no levanté la mano. No. El tema es que ellos acepten esto que se les propone, porque al principio estaban muy cerrados, dijeron que así salió y así se iba a mantener. Cuando fueron al Encuentro Nacional de Cooperativas de Cuidados, dijeron que si lo tenían que romper y volver a hacer, lo iban a hacer, estaban dispuestos, y después ahora en los foros que organizó Mónica Macha en el Congreso, sostuvieron nuevamente su postura inicial de que el proyecto se queda como está. Entonces,
¿El de cuál? ¿El de cuidar la El igualdad? de decís? cuidar en igualdad. Sí, sí. El tema, sí, yo creo que eso en el encuentro lo pueden haber dicho con tranquilidad o en un foro. Ahora, en una comisión, fíjate que ese proyecto lo van a tratar en conjunto con más de 20 proyectos. Lo que Claro. generalmente termina pasando es que se empiezan a tocar modificaciones, porque si sometés un proyecto para no discutirlo, es decir, se aprueba el libro cerrado, no lo van a aprobar. Ujú. Y cada diputado va a querer ponerle alguna coma, algún punto y coma que el día de mañana se llame la cláusula diputado tal, digamos, ¿no? Claro. Van a tener que abrirlo, van a tener que abrir el proyecto, porque no lo están mandando solo, están mandando junto con un listado de 4 hojas de proyectos, que son proyectos muy chiquitos para introducir una modificación en un artículo, en 2 artículos, pero yo no creo que lo puedan tratar cerradamente. Que van a tener que abrirlo. El tema es que cuando lo abran, poder tener ahí la posibilidad de incorporar algo. Bueno, la propia Moacha Claro. podría incorporar algo de su propio proyecto. Habría que Tendríamos que, convencerla a ella. claro. Perdón, yo te iba a comentar, Gustavo, porque una vuelta vinieron acá a Chubut a hacer la presentación del proyecto Cuidado en Igualdad. Gente del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad vino a hacer la presentación. Y yo les hice una de las observaciones y la verdad que coinciden en algo, o sea, no sé si cerrado, pero medio que dieron a entender que el proyecto se iba a presentar, o sea, que se iba a presentar como estaba y que si en el Congreso, por alguna casualidad, se hacía alguna, o se acordaba políticamente alguna modificación, iba a ser, pero que no iban a proponerlo desde, digamos, desde el Ejecutivo, No, ni tampoco, o sea, no, me el refiero que, Ejecutivo ya hizo su presentación. Ahora el proyecto es del Legislativo y cumple con las dinámicas propias del Legislativo. O sea, entró en un mundo distinto. El Ejecutivo digamos, podría mostrar su disconformidad a un cambio. Lo que no puede hacer es alterarlo. A lo sumo no podrá, si se aprueba como ley, podrá no promulgarlo y vetarlo, pero ya no puede opinar, o mejor dicho, si opina, se invitan al Ejecutivo a opinar, pero ya esto está en manos de los legisladores. pero ¿qué posibilidades reales hay de que los legisladores modifiquen para, o sea, teniendo presente, Gustavo, pregunto, teniendo presente las comisiones en las que está el proyecto, ¿no? Porque, digamos, el de Mónica Macha ya o sea, tienen el aporte, la mirada cooperativista, pero este proyecto no, y teniendo en cuenta las comisiones que está, o sea... por lo pronto, quien convoca es la comisión que preside la diputada Macha, que es la Comisión de Mujeres y Diversidad. Habría que quizás plantearla a ella si en este escenario ya ve la posibilidad de incorporar algo de lo que ya se trabajó en su proyecto en alguno de los capítulos específicos. No se me ocurre otra, o si no, hablar con otros legisladores. Digamos, analicémoslo, digamos, luego como dinámica de ver de cómo se puede incidir. El Ministerio de Mujer está muy activo para que este proyecto se discuta y está muy contento que el proyecto se discuta. En definitiva, hay que estar contentos para ella porque es un proyecto que elevaron, que trabajaron, y si no se discute es como hay mucho sinsabor. Bueno, esperemos que... Pero yo creo que hay que incidir en este debate para que puedan incorporar temas propios, sobre todo de dejar esas organizaciones comunitarias en algo mucho más amplio. Yo creo que hay margen para discutirlo. No creo que salga un proyecto cerrado, sin debate, sin cambio. Pero bueno, hablemoslo con los legisladores y con las legisladoras. Y te pregunto, Gustavo, ¿cualquier comisión lo puede, por ejemplo, en el hipotético caso que se pueda modificar, cualquier comisión lo puede modificar? Por ejemplo, pasa trabajo, supongamos que el proyecto sale sin, lo pasan como está, llega a mujer y género, supongamos que retocan algo, pero no lo que queremos. Ahora en tratamiento conjunto, entre las dos comisiones van a procurar sacar un mismo dictamen, entre los integrantes de las dos comisiones.
de mujer y diversidad y trabajo. Entre las dos se tienen que poner de acuerdo para sacar un mismo dictamen, o una misma cantidad de dictamen. Pero después tiene que pasar por presupuesto de Hacienda, que para mí es el escenario más difícil para una ley como proyectada en igualdad, que a la hora de imponer muchas licencias, genera una erogación que probablemente hoy nadie quiera discutir. Pero bueno, veamos. Yo creo que hay que decirle a los legisladores, sobre todo a los legisladores con los que se está hablando, de qué manera se puede apoyar, pero sobre todo procurar incorporar otros aspectos a estos proyectos. No le veo tanto impulso al otro proyecto, ¿verdad? No sé. Por eso habría que ver, hay que estar atento a los debates. Ya arrancan esta semana con los debates, ¿no? Entonces habría que estar allá atento. Bueno, Sí, creo que vamos José, a tener que decime. tratar de incidir por ahí. Sí. Por Sí. ahí estar presentes, no dejar pasar ni uno, porque donde nos dormimos, quedamos afuera. Sí, tal cual. Lo que se duerme en cartera, sí. Sí, bueno, los debates van a ser clave, pero yo creo que ya habría que hablar con algunos legisladores para decirle, bueno, qué posibilidades hay de incorporar esto. O sea, todo sale por consenso, por unanimidad o por mayoría. Pero hay que ver. El proyecto Cuidado de Igualdad es muy ambicioso, es muy desafiante. Es difícil para un Congreso actualmente, con el ámbito de discusión que hay, que salgan proyectos complejos. Yo creo que era mucho más sencillo que salga hoy por hoy el proyecto de Mónica. Un proyecto más acotado, no genera una erogación económica mayor, se establece crear un registro, el registro ya está creado, digo. Me parecía mucho más básico avanzar por ahí, como se sacó ya hace poco el proyecto de cuidados paliativos. También es un proyecto más concreto, no tan amplio. Me parece que este Congreso no está para debates muy amplios. Por eso no le tengo tantas fichas de debate. Pero bueno, la realidad es que si logran tener tratamiento de comisión y aprobación, va al recinto y ahí ya puede tener media sanción. Y con eso ya logra un año más de vida. Bueno, veámoslo. Más allá de todo, la idea del taller era poner un poco en línea todos estos temas, pensar esto, que estén al tanto un poco de quienes no lo estaban, muchos de ustedes ya lo están, sobre qué es lo que se va a debatir, leer los proyectos, destinarle un poco de tiempo, leer, porque el día de mañana, aunque el proyecto no salga, puede ser la base para un nuevo proyecto, para una ley provincial, para una ordenanza del municipio en el que ustedes están. Digo, yo creo que todas estas construcciones, este reconocimiento de la figura, se va a hacer probablemente mucho más desde la realidad local, que va a llegar a terminar de presionar arriba, en el Estado Nacional, de una manera tal que ya no se va a poder hacer, digamos, el ingenuo a la hora de regular. Por eso me parece muy importante la primera tanda de resoluciones que hubo en varios municipios, reconociendo las necesidades de conocer las labores de cuidado y a sus integrantes, y yo creo que a nivel municipal hay una agenda muy interesante en la que se puede incidir. O sea que por eso creo que está bueno tener los proyectos a mano, y vamos a hacer también una compilación de proyectos municipales, porque puede ser un buen ejemplo para llevarle a los concejales o los candidatos que ahora están en campaña, para que lo tengan presente a la hora de trabajar. Bueno, 13:45. Muchas gracias. Nos seguiremos viendo. Esto lo vamos a subir luego al campus del canal de la incubadora. Agradecemos a Ensueños por el proyecto y por la posibilidad de participar. Y nada, muchas gracias. No sé, algún aviso parroquial, chicos, Vicky, Adrián. No, agradecerte a vos y agradecerte a todos por la participación. Bueno, nos parecía, algunos han podido participar por ahí de todos los talleres, nos parecía importante e interesante poder dar el taller y sobre todo contar con la participación de Gustavo. Bueno, sobre todo, más allá de porque hicimos la modalidad de cine de debate, que alguna vez lo hablamos, para nosotros era novedosa y nueva,
Así que bueno, agradecido, y bueno, muchos de nosotros vamos a seguir quedando en contacto con el tema a través de los grupos, de la red y demás. Así que bueno, gracias a todos por haberse tomado el tiempo y de haber participado y de estar presentes. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, que tengan buenas tardes. Nos seguimos viendo. Después en el canal de YouTube subiremos la grabación. Chao, hasta luego. Excelente, muchas gracias.